nombre es Cristian Guerrero, estoy cursando el programa de agronomía, pertenezco a la Escuela de Ciencia Agrícola, Pecuarias y del Medio Ambiente, estoy inscrito en la Universidad de Facatativá, Cundinamarca. Este video tiene como objetivo entrevistar a 2 personas para que nos brinde el concepto sobre cultura política, las cuales se nos deriva en 5 preguntas más. Entonces pues vamos a ejecutarlo. Bueno, mi primera entrevistada es la señorita Karina Chaparro. Entonces primera pregunta, ¿qué diferencia, similitud y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Primero que todo, buenas tardes. Estado es una comunidad social que debe cumplir ciertas normas, leyes y políticas. Nación es un conjunto de personas de un mismo grupo étnico con culturas similares. Por ejemplo, Ibagué se reconoce como la capital musical de Colombia. Gobierno es el conjunto de personas que rigen, que dirigen, controlan y administran el Estado. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y participación democrática? Bueno, la participación política es la posibilidad que tienen los ciudadanos a participar en acontecimientos políticos con reglas para un orden de una sociedad. Y democracia es el derecho que tiene el pueblo a elegir. Siguiente pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política son las normas y reglas que tiene una sociedad, una organización o el gobierno para poner orden ya en estos mismos. El político es la capacidad de dar forma a la vida social, por ejemplo, cuando hay campañas electorales. El político es... ¿Lo puso pausa? La diferencia de lo político es que se da en la vida social y la política es en la vida del Estado u organizaciones. Cuarta pregunta. ¿Qué elementos compone la cultura política? La componen la acción política, práctica política y derecho constitucional. La cultura política es el conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población determinada manifiesta en cierto momento. 3. Quinta y última pregunta. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del mismo? Pues primeramente se tendrían en cuenta las decisiones que toma el Estado para asimismo garantizar los derechos de los ciudadanos y asimismo que los ciudadanos cumplan los deberes que cada uno de ellos tiene. Bueno, mi segunda participante es la señorita Nicole Cruz y pues también nos va a dar el concepto sobre cultura política. Entonces, primera pregunta, ¿qué diferencia, similitud y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, primero que todo, buenas tardes. En gobierno encontramos los líderes locales, los cuales pueden ser el presidente y los concejales. En nación encontramos un conjunto de personas que tienen un tipo de cultura y creencias, las cuales, pues, por ejemplo, puede ser Tolima, que se encuentra, bueno, son identificadas con el tamal y la lechona. En estado son leyes que se hacen cumplir. Estas 3 concluyen con una administración de personas, las cuales pues hacen que se cumplan un tipo de normas. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y participación democrática? Bueno, en la política encontramos unas normas, la cual se hace cumplir un orden, en la cual encontramos, pues, bueno, por ejemplo, puede ser una empresa, la cual tiene pues sus normas, por medio de que se vaya desarrollando, pues así a medida se van creciendo las leyes poco a poco. En la democracia puede ser cuando uno tiene la oportunidad de elegir y ser elegido. Siguiente pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, en lo político, pues lo político son leyes,
la cual se adopta a un, a un, a un, a unas normas que pueden ser dadas por medio de las necesidades que se tienen en una población. Y político, pues es cuando tenemos un grupo de personas elegidas, la cual son dispersas en partidos, como por ejemplo el Partido Liberal o el Partido Conservador. Siguiente pregunta, ¿qué elementos compone la cultura política? Bueno, en la cultura política encontramos que son normas que se adoptan en una población, la cual, por ejemplo, Bogotá, que se adopta a un pico y placa diario para asimismo, asimismo, para su movilidad o su medio ambiente. Quinta y última pregunta, ¿qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definirán los derechos y deberes del mismo? Bueno, en este caso, pues estar enterados de las normas y hacer cumplir los derechos y deberes, como por ejemplo el Transmilenio, cuando pues nosotros tenemos el derecho de usar este medio de transporte, pero asimismo el deber de pagar el transporte.